Dice que hubo culturas que llegaron muy lejos, que avanzaron bastante, y al final varias fueron absorbidas por los incas o adosadas, pero en este caso hubo protoimperios también. O sea, Así ¿qué es. hubiera pasado si estos protoimperios llegaban a imperio? De repente la realidad incaica hubiese sido otra o no hubiese sido. ¿Hasta dónde llegaron estos protoimperios? ¿Cuáles fueron? ¿Y qué, para tu entender, hizo calificar a estas culturas precolombinas como protoimperios? Bueno, ¿cómo calificamos, no? Un protoimperio. Será cuando encontramos una anexión expansiva de varias etnias que llegan a abarcar un territorio cuya economía también se basa en la expansión. Esa es la definición. Un imperio se basa en toda aquella entidad cuya economía se basa en la expansión. Y en el caso específico del Perú, creo que añaden algo adicional, que es la unión de la sierra y la costa. Algo dificilísimo, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. Sí. Y el día de hoy se pueden ver las brechas que existen. Y rivalidades y la falta de presencia del Estado en muchos lugares, porque eso es inaccesible. Y imagínate extrapolar esto a hace 2000, 3000 o 4000 años atrás. Uh-huh. Pero cuando lo logramos, se ha dado una explosión cultural. Y el primer ejemplo de esto fue Caral. Sin que Caral llegue a ser un imperio, sí fue más grande de lo que pensamos. Porque lamentablemente que Ruth Shadi haya identificado Caral con la pirámide que se encuentra en el Valle de Supe, nos lleva a pensar a que eso es Caral. Claro. Y no es eso Caral. Uh-huh. Caral abarca todo el norte chico, y donde vemos elementos culturales que se comparten entre la sierra y la costa. Entonces, cuando la sierra y la costa comenzaron a entenderse, allá por el año 2500 a.C., nace la cultura en el Perú. Claro. Mira qué fuerte, ¿ah? O sea, aproximadamente 2500 años después de que Caral comience a iniciar, llega esa comprensión. 5000 años más o menos. Hace 5000 años. Claro, 5000. Hace 4500 años atrás, o sea, en el 2500, alrededor del 2000, 2500 antes de Cristo, en el norte chico se integran, distintas huacas que vemos en Bandurria, Vegeta, Huaca Prieta, Pativilca, ¿no? Ia, Bichama y Caral. Entonces, no es solamente esa pirámide, es todo el norte chico. Y es ahí donde nace la cultura y la civilización en el Perú. Y se da cuando la sierra y la costa se integraron. Se integran. Obviamente también eso hasta el momento demuestra que también en Sudamérica nace así. Y nace así. Uh-huh. Así es. Claro. Luego, ya el primer protoimperio del que podemos hablar es Chavín. Y Chavín tiene precisamente eso también, ¿no? Chavín ya tiene una extensión donde se integran la sierra y la costa y también genera pues una explosión cultural, religiosa, ¿no? Podríamos definir a Chavín pues como un imperio teocrático basado en esta deidad que encontramos aquí en Chavín de Huanta, y que está expresada pues en el lanzón monolítico, y que según Gorgoroski dice que es Wari, el cual de repente podría ser un proto-Huiracocha. Claro, todo indica, ¿no? Y que esta deidad, con respecto a Huiracocha, no nos cortes el audio, por favor. está grabándose bien el audio, a ver. Bueno, voy chayando entonces para que no. Hay que hacer un pago acá, Huiracocha. No te molestes cuando mencionamos tu nombre. Por favor. Y en esta teocracia, uh-huh, vemos un sistema que en su época fue muy eficiente, ¿no? Teníamos una élite chavina, que tenía un rito de iniciación en base a atravesar los túneles de Chavín de Huanta. Obviamente
una prueba que no era fácil, porque imagínate, ahora claro, los túneles los vemos iluminados, ¿no? Y señalizados de que es entrada, salida y anda flecha por aquí, flecha por allá. En la época era todo oscuro y además al pobre sujeto le daban un San Pedro que le multiplicaban todos los sentidos por 1.000.000. Ahí se podía ver. Y ahí muchas cosas. A Huiracocha, ¿no? A quien sea. Y encima tenía pues estos efectos de sonido donde echabas agua y sentías como el rugido del jaguar y por los conductos le reventaban ceramios que sonaban como truenos y el sujeto con la cabeza a 1.000 y escuchando todos esos ruidos en medio de la oscuridad y sin saber dónde ir y perdiéndose y el que tenía mala suerte se moría ahí porque fácilmente te podías morir. Y el que tenía buena suerte encontraba el lanzón y veía pues en medio de la nada a la deidad con el rostro felino que ya pues superabas esa prueba y entrabas como sacerdote chavino y como oráculo. Claro. Porque su poder se basaba en los oráculos, en las predicciones, que era vital para una época en donde podía venir pues, un fenómeno del niño, una sequía, una hambruna, una peste y tantas cosas. Y estos oráculos también pues sabían medir las estrellas, sabían medir el espondilus que te avisa cuando viene el fenómeno del niño, ¿no? Y tenía ese conocimiento astronómico y matemático los hacía construir, porque ya tenían pues ese conocimiento para hacer las edificaciones monumentales que vemos en Chavín de Huanta. Entonces, tú te imaginas pues que estabas ahí en un pueblo perdido y veías bajar a estos señores oráculos prácticamente equivalentes a los dioses y a los apus y te elegían, ¿no? Y todos con la expectativa de a quién iba a elegir de mi pueblo. Y de los que elegían les hacían pasar esta prueba. Entonces, eso los llevaba pues a adherirse, ¿no? Los llevaba a expandirse. Y por eso los chavín abarcaron este gran territorio. Su iconografía sirvió de inspiración para toda la iconografía posterior. Al Señor de los Cedros lo seguimos viendo todavía, incluso hasta Huari y Tiahuanaco. Entonces, estableció un antes y un después que el día de hoy se le llama el horizonte temprano, ¿no? Que es ese momento en donde todas las culturas se unen bajo una sola. Y en este caso, Huari, ¿lo calificas también como protoimperio? Yo ya calificaría a Huari como imperio. Imperio. Propiamente dicho. ¿Y qué pasó para que no llegara ¿Qué pasó con Huari? ¿Qué pasó con...? No, Huari fue muy exitoso. No, como los incas, me refiero. Pero no tuvo la extensión de los incas, es verdad. ¿No? Huari no llegó a abarcar todo el Perú. Pero dentro de lo que abarcó, vamos, fue su organización era espléndida, ¿no? Y eso lo vemos en sus centros. Viñaque ya te muestra división del trabajo. Y te muestra, ¿no? La zona de los artesanos, la zona, pues, de los comerciantes, ¿no? La zona de los que trabajan los ceramios, los que trabajan los telares. Y además que llegaron a un entendimiento, una alianza con Tiahuanaco, ¿no? Que ya iba más hacia Puno y Bolivia. Y que Huari y Tiahuanaco forman una entidad bastante grande. Si sumamos los dos, ¿no? Sí, por supuesto. Ya muy cercano, muy equiparable a lo que fueron los incas. Pero cayó Tiahuanaco, no se sabe por qué cayó. Ahí está el detalle. Claro, algunos dicen los alienígenas, ¿no? Como cierto libro que vimos por ahí. Sí. De la llegada de los Tiahuanacos. Sí. Pero lo más probable es que hayan sido migraciones. Porque los Tiahuanacos no eran aymaras. Los aymaras, por esa época, ocupaban más bien el norte de Chile, ¿no? Y sabe Dios qué pasó, un fenómeno del niño, una escasez, una hambruna, que lleva a los Tiahuanaco invadir la zona, lleva a los aymaras a invadir la zona Tiahuanaco. Y esto precipita su caída.
que como ya he explicado antes, se termina expresando en los mitos como el enfrentamiento entre dioses. Y en el caso de Tiahuanaco comienza, y esto me pareció interesantísimo, me pareció increíble, lo acabo de encontrar recién en el viaje a Bolivia que hice ahora en agosto, pero en el momento de la caída de Tiahuanaco y Huari, que más o menos coinciden, al señor de las varas lo comienzan a representar despojado de las varas y con las manos separadas. El dios vencido, el dios capturado. Y la iconografía. Cae la civilización y cae su dios junto a ellos. Ya. Increíble, ¿no? O sea, Sí, porque una deidad no debería de caer. así es, supuestamente, ¿cómo va a caer? Pero, y al señor de las varas, en toda la iconografía lo vemos pues sosteniendo sus dos varas como en la puerta del sol, ¿no? Pues, manteniendo su poder. Algunos dicen que era el poder político, el poder religioso, otros dicen que era el poder de las armas, otros dicen porque parece como una estólica con su flecha, otros dicen que era el poder del conocimiento. Claro. Porque las varas también se asemejan a un goniómetro. Y hasta el día de hoy se utilizan esos cetros para hacer mediciones para la construcción. Entonces algunos dicen era conocimiento, ¿no? Recordemos que cuando Manco Cápac busca a Cusco, su mandato era enterrar una vara. La barreta. Y La esto, supuesta barreta de oro, ¿no? la supuesta barreta de oro. Y esto significa, cuando entierras una vara, es lo que haces cuando mides el terreno, Sí, pues. ¿no? Entonces, la vara, el cetro, era mando, poder, medición, conocimiento. Y al momento de que cae Huari Tiahuanaco, se le despoja de las varas Ya. y se le amarran las manos. Ahora, tenemos un dios vencido, pero los bolivianos te dicen de que los incas parten de su propia cultura. Sí, Ya, ahí hay más de dos leyendas. No es solo Hermano Saya, no es Así solo es. Manco Cápac, Mama Ocllo, hay otras más. Muchas más fabulescas que otras. Pero sin embargo, Manco Cápac no está considerado realmente un inca porque es mítico. ¿Cómo interpretarías el inicio del imperio de los incas después de todo esto? ¿quién lo sabe? Y te voy a decir quién lo sabe por qué. El cronista Montesinos nos da una lista de 100 incas, Ah, bueno, sí, conversamos de eso. ¿no? Sí. Entonces tú dices, ¿de dónde salieron los otros 86? Porque nosotros tenemos una lista de 14 incas. Ya, pues algunos se mandan con 15, otros se mandan con 12. Bueno, 100. Por Dios, ya es- Una tropa de incas. claro. O era un golpe de Estado por golpe de Estado cada año. No. Si fuera así. La teoría más válida es que eran los incas de Huari y Tiahuanaco. Imagínate, ¿por qué? Porque Montesinos los divide por esas incluso categorías. Divide, Ya. estos son los incas cuscos, ¿no? Estos son los incas huaris, o estos son los incas, ¿no? Y les va colocando sus Pero nombres. eso remontaría al inicio de los incas siglos atrás, Sí. ¿no? Y estaríamos hablando que eso sustentaría lo que los bolivianos hablan No. y no lo que conocemos. No. A ver, estamos hablando de incas tiahuanaco, yo me refiero a eso. Cuidado. ¿Por qué? Porque también incluye a Huari. El gran error de los bolivianos es que se pasan a Huari por la rocha olímpica. Ah, llegan muy lejos en la extensión de territorio sobre el Eso yo lo vi en la misma Bolivia. Porque cuando entro al Museo de Sitio de Tiahuanaco, había un mapa del Perú y de Bolivia juntos, donde precisamente se muestra esta frontera que abarcaba Tiahuanaco-Huari, porque era una frontera que llegaba más o menos hasta Huancavelica o hasta Huánuco, incluso más o menos, no aparecía el lugar exacto, ¿no? Pero calculas por ahí. Y yo sabía que eso es Huari, porque Huari es Cusco, Ayacucho, hacia arriba. Claro. Y el guía dijo que eso era Tiahuanaco. Le dije, ¿estás loco? ¿Cómo está Tiahuanaco? Eso es Huari. Y me dice, no, Huari era más al norte. O sea que Chiclayo, ¿no? Cajamarca. Oh, diga más arriba, en la selva, ¿no? No, pues ni hablar, están locos. Huari es Cusco, Ayacucho, o sea, partiendo de Para ellos de repente escuela Perahuari. para ellos Digo, ¿no? es Quito, de repente ya. Probablemente.
Entonces, no, Wari comienza en Cusco, en Ayacucho, Cusco, y se va expandiendo a la par que Tiahuanaco. Y cuando se encuentran, firman una alianza, o hacen pactos, se unen sus dioses, pero sirven de inspiración a los incas, eso sí es cierto, pero no solo Tiahuanaco, Claro. principalmente Wari. ¿Y eso cómo lo encontramos? Lo encontramos porque el nombre Pachacútec ya lo utilizaban en Wari. O sea, Pachacútec era un concepto Wari. Los incas han tomado mucho o sea, Muchísimo. Hay muchas bases Wari. en el incanato, y eso lo conversamos ahora, por ejemplo, sobre Piquillacta. Sobre Piquillacta, sobre el Capañá. Uno de tantos, claro, Capañán El también. Pacañá se construyó sobre el camino Wari. Sobre, bueno, los centros organizacionales, sobre los métodos, mecanismos, que no nos sorprendería que Pachacútec y sucesores hayan buscado el modelo imperial inca, sustentarlo en un anhelo de regreso a la gloria Wari, Claro. que después la terminaron superando incluso, ¿no? Pero, y dentro, y aquí es donde iba, dentro de todas esta lista de incas, el primero se llamó Pirhua Manco Cápac. Pirhua Manco Cápac. Pirhua Manco Cápac. El mito se mantiene vivo, de todas maneras. Entonces, es probable que este Manco Cápac que nosotros conocemos no haya sido el primer Manco Cápac. Otro. Fue una Manco Cápac anterior. Yeah. Que bueno, si tú dices que el Manco Cápac de Cusco es un inca mítico, Ajá. ya los anteriores, pues, no te lo preguntamos, ¿no? Claro, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué tan reales fueron? Exacto. Pero también me llama la atención mucho el nombre de Pirhua. Sí. Pirhua significa depósito, ¿no? Ia, en el caso de este Pirhua Manco Cápac, se utilizó su nombre como el depósito del conocimiento. Entonces, Pirhua es un nombre muy mítico. Pirhua se conoce en quechua al planeta Júpiter. Es Pirhua. Ia, ¿quién te dice que también es una teoría? De ahí viene el nombre de Perú. Sí, Que es el depósito que nos contiene. Así es. Y que recordemos que Perú, si bien se hace famoso por los españoles lo escucharon. ¿No? Y los españoles pues comenzaron a decir, por ahí está el reino de Virú. Y comenzaron a pensar que era un cacique Virú, que no hemos encontrado rastro del cacique Virú. Pero sí hemos encontrado un camino desde el Atlántico que sube hacia el Perú, que los guaraníes lo llamaban el camino de Peavirú. Entonces, ¿quién nos dice que de repente sí nos llamábamos Perú? Es probable. ¿No? Y con eso ya acabamos con los bolivianos que son antiperuanos y tratan de borrar una parte elemental de la historia que es Wari. O sea, ¿sabes qué pasa? Que a mí me suena esto antes de ir al corte, Rafael, que si nosotros sentimos que no tenemos tanta identidad los bolivianos, parece que menos al buscar que apropiarse de cosas que nunca le pertenecieron, porque Bolivia tampoco partió desde una raíz propia. exacto. Bolivia nace desde una época muy posterior a todas las culturas, cuando ya el Perú existía, como parte de un reino primero y después como... Bueno, eso es lo que dice Cerrón Palomino cuando menciona que la Aymara se originó en la costa. Sí, pues. Eso sí les duele Bastante, ¿no? eso ni mencionarlo. Y eso se los dije también cuando me mencionaron que nosotros le habíamos copiado al Señor de los Cetros, porque aparece en la Puerta del Sol. Le comencé a sacar iconografía del Señor de los Cetros, que iba pues desde Bichama, que iba desde hace 4.000 años atrás. Entonces le dije, oye, a ver quién copió a quién, ¿no? Exacto. Y es más complicado para ellos poder demostrar algo
No, pero también para ellos Tiahuanaco se remonta a 10.000 años atrás, Bueno, según los cálculos de Poznanski. o sea, Caral es hija de Tiahuanaco. No, la Atlántida. Temporalmente. La Atlántida. La Atlántida, no, para ellos la Atlántida. Y para ellos la Atlántida era Tiahuanaco, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil cuando comenzamos a debatir en base a sentimentalismos y nacionalismos, en lugar de debatir en base a hechos. Todo se complica. Sí.